Hola, bueno, como estuvimos ayer hablando en la reunión de presentación que tuvimos, vamos a empezar con el desarrollo de los contenidos de nuestra materia de Matemática 2 para alimentos de ELICET. Espero que tenga algunos oyentes más que lo que fue la reunión, que fuimos poquitos, pero bueno, entiendo si alguno no se pudo conectar. Conocimientos previos que tiene que tener presentes para este encuentro y para este tema que empezamos a desarrollar, no es más que la noción de función, gráfica de una función, entender que cada punto tiene un X y un Y, que una función es eso, es una relación entre dos ejes reales que cumple ciertas condiciones. No mucho más que eso, y a lo sumo estar familiarizado con la forma rudimentaria de la gráfica de los tipos de funciones que fueron viendo durante Matemática 1. Bueno, este va a ser el único encuentro previo al receso, así que vamos a ver una cuestión bastante superficial y conceptual, como para después de las vacaciones empezar a profundizar en el tema con más fuerza. La unidad, como les había adelantado, se denomina límite funcional. Vamos a ver hoy el concepto de límite funcional de una manera muy gráfica y muy amigable. Vamos a aprender a realizar cálculos de límites en forma aproximada, por eso los de estimación, porque vamos a basarnos solamente en el gráfico por ahora. Y vamos a ver distintos tipos de límites que hay para dar así a una clasificación de los límites. Y así nos queda la idea general presentada y todo listo para después de las vacaciones. Bueno, a ver, sintetizando un poco la idea, nos interesa determinar qué ocurre con el valor de la ordenada, de la y de una función y igual f de x, cuando x es cada vez más próximo a un valor determinado, x igual a x0, un valor fijo, por lo menos en una primera instancia. Repito y lo digo en palabras más simples. Nos interesa saber, a partir de una función, qué pasa con la y cuando la x se acerca a un valor fijo determinado. Eso es lo que nos interesa. Vamos a empezar a aproximar la idea en forma gráfica, así que vamos a ir al GeoGebra y a trabajar sobre la función sencillita y conocida, y igual x al cuadrado, una función cuadrática. Lo que están viendo acá es el GeoGebra con, bueno, la parte del panel de la izquierda, ignórenlo, que es la parte complicada, enfóquense en la parte gráfica. Tenemos en azul la gráfica de la función y igual x al cuadrado. Tenemos en verde, en forma de cruz, acá, digamos, destacado un punto de la gráfica y también destacado su abscisa y su ordenada, o sea, su valor de x y su valor de y. Lo que yo voy a proponer es estudiar el análisis de qué ocurre en esta función cuando la x se aproxima a x igual 2. Es decir, nos vamos a acercar a este valor de x. Cuando yo me quiero acercar a un valor de x, como es el 2, lo puedo hacer de dos formas. Puedo acercarme viniendo desde la izquierda, es decir, viniendo por aquí, o puedo acercarme al 2 desde la derecha, es decir, ir por acá. ¿Sí? Cuando me acerco al 2 desde la izquierda, o a cualquier punto que me acerque del eje x, pero desde la izquierda, lo voy a hacer a través de valores que son más chicos, ¿sí? Porque son puntos que están a la izquierda. Y si me acercara al 2 desde la derecha, me estaría acercando a través de valores que son más grandes que el 2, o el punto que fuera. Bueno, vamos a hacer las aproximaciones en forma separada. Vamos a empezar en primera instancia a acercarnos en esta función, en términos de x digo, acercarnos a x igual 2, pero desde la izquierda. Y por eso este triangulito verde está ubicado a la izquierda del 2. Y lo que yo voy a hacer ahora es mover ese punto que está marcado con el triangulito, moverlo con intenciones de acercarse al 2 sobre el eje x y ver en consecuencia qué ocurre con este valor de y, que por supuesto como está relacionado a través de la función cuadrática se va también a desplazar. Vamos a ver eso en forma repetitiva, a modo de una animación, a ver si podemos extraer alguna conclusión.
Vamos a poner play. Y ahí tenemos entonces el movimiento que del cual les estaba hablando recién. Por ahora, enfóquense solamente en lo que está pasando, vamos a poner rojo, acá. ¿Sí? Lo que está pasando ahí es que tengo un valor de x que se está acercando al 2 por la izquierda. Bueno, en forma repetitiva, pero el acercamiento es lo que quiero que vean. Y ahora quiero que miren qué es lo que pasa sobre el eje Y como consecuencia de ese movimiento sobre el eje X. Cuando la X se acerca al 2 desde la izquierda, sobre el eje Y lo que vemos es que ese punto o ese valor de Y se está acercando claramente a 4. Sí, lo hace desde abajo, es cierto, pero no importa eso. Se acerca al 4. Bueno, en palabras sencillas, esto que estamos observando acá es un límite. Porque lo que a mí me importa es, en un límite, qué es lo que ocurre con una función, y cuando hablo de una función me refiero a la y, cuando la x se aproxima a un valor determinado. Entonces, lo que yo veo acá es que en esta función, el límite cuando x se acerca al 2, cuando x tiende a 2, se dice, por la izquierda, es 4. El resultado es el valor de y al cual se está acercando la función. Vamos a ver ahora, volviendo al Power, cómo escribimos esto que acabo de decir usando notación, bueno, la simbología propia del tema, ¿sí? Bueno, volviendo al Power entonces, algunas observaciones a partir de lo que acabamos de ver en el GeoGebra. Vimos recién que a medida que x se acerca a x igual 2 desde la izquierda, o lo que se dice matemáticamente por izquierda, que es lo mismo, la y se aproximaba claramente a 4. Y esto lo vamos a expresar a través de la siguiente notación. El límite, cuando x tiende a 2 por izquierda, ese menos rojito que está como exponente significa que lo hace por izquierda, de la función x al cuadrado, es igual a 4. Entonces, esto es la tendencia, es a qué se acerca x y cómo. Si dice un menos en el exponente es por izquierda. Esta es la función. Y este es el resultado del límite, que es el valor de y, al cual vemos una aproximación. Vamos a volver ahora al GeoGebra y a analizar el otro acercamiento posible, que sería por la derecha. Acá lo que tenemos es otra vez el mismo esquema, solamente que ahora estoy posicionado a la derecha del 2. Y de la misma forma que hice recién, voy a provocar que ese punto sobre el eje X se vaya aproximando al 2, pero esta vez desde la derecha. Entonces vamos a poner play en animación. Y si observan, en esta intención que tiene la X de acercarse al 2 desde la derecha, sobre el eje Y, observamos también un movimiento del punto, pero que se está queriendo acercar casualmente también a 4. ¿Sí? Entonces, si tratamos de plasmar esto usando la notación correspondiente, volviendo al Power, vamos a tener lo siguiente. Lo dejo un par de veces más. De forma similar, entonces, cuando x se acerca a x igual 2 desde la derecha o por derecha, que es lo mismo, la y también se aproxima a 4. Y eso lo escribimos de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a 2, por derecha, por eso el más ahora como un exponente, de x al cuadrado es igual a 4. Un teorema importante que tiene que ver con el concepto de límite lateral. Siendo L un número real, vamos a decir que el límite cuando x tiende a un x cualquiera, de una función cualquiera, es igual a este número L cuando el acercamiento lateral por izquierda da ese número L y el acercamiento lateral por derecha da
ese mismo número L. A ver, cuando hablamos de un límite en el cual x se acerca a un determinado valor, pero no se pone por izquierda o por derecha, fíjense que ahí no hay un exponente que diga menos o más, se está haciendo referencia a los dos acercamientos simultáneos. Si decimos que este límite, cuando x tiende a un número, da por resultado un determinado valor L, es porque ambos acercamientos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, me tienen que dar el mismo número L. Si volvemos un segundito al GeoGebra y vemos en simultáneo los dos movimientos, digamos, tanto por izquierda como por derecha, vamos a ver que, en este caso, cuando yo me acerco al 2 por izquierda y por derecha, en términos de x, en términos de y, me estoy aproximando al mismo valor, que es 4. Ven que esos dos triangulitos verde y rojo sobre el eje y convergen hacia el mismo valor, que es y igual 4. Entonces, en este caso, como el límite lateral por izquierda me dio 4 y el límite lateral por derecha también me dio 4, podemos afirmar que entonces el límite cuando x tiende a 2 a secas de esta función es 4. Si no hablamos, insisto, sobre lateralidad, si no pongo por izquierda o por derecha, estoy hablando simultáneamente de los dos y estoy dando a entender que son iguales. Como una consecuencia, entonces, de este teorema, vamos a tener, dicho de otra forma, digamos, que si los límites laterales en un mismo punto de una función son distintos, fíjense que ahí en el medio tenemos un símbolo de distinto a, entonces el límite a secas no existe. Cuando los laterales no dan lo mismo, cuando acercarse por izquierda o por derecha no da el mismo resultado, entonces el límite no existe. Volviendo al ejemplo anterior, como vimos que el límite cuando x tendía a 2 por izquierda de la función era 4, y el límite cuando x tendía a 2 por derecha de la función también era 4, podemos afirmar que el límite cuando x tiende a 2 de esta función x al cuadrado es 4. Insisto, porque los laterales coinciden. Otros ejemplos o situaciones que vamos a ir viendo. Vamos a ir al GeoGebra ahora a trabajar con la función x al cuadrado menos 9 dividido x menos 3. Bueno, acá tenemos la gráfica de esta función racional, que la gráfica es una recta con un agujero que está en el punto 3,6, y justamente lo que yo voy a hacer es acercarme a x igual 3, simultáneamente por izquierda y por derecha. Vamos a verlo ya para acelerar un poquitito. Vamos a ver ambas aproximaciones al mismo tiempo y poder concluir en forma directa. Cuando le damos play a la animación, fíjense que cuando x se acerca al 3 por izquierda y por derecha, la y, ¿a qué se está aproximando? Bueno, estarán pensando al 6. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá, sin embargo, la función tiene un agujero ahí en el 3,6. Bueno, no importa eso. Cuando pensamos en el concepto de límite, lo que hay que entender es que un límite es acercarse a un determinado valor tanto como sea posible y estudiar el comportamiento y las consecuencias, pero nunca llegamos. No importa qué ocurre acá en x igual 3, lo que importa es qué ocurre cuando yo me acerco a x igual 3. Y cuando yo me acerco a x igual 3, claramente la función se acerca a y igual 6. Eso no está en discusión porque lo está mostrando esta animación, tanto por izquierda como por derecha. Con lo cual, volviendo al Power, lo que podemos afirmar entonces, en base a la observación de recién, es que el límite cuando x tiende a 3 de esta función es 6. Bien. Como dije hace un ratito, vale observar también que la función, en este caso, en 3 no está definida, porque hay un agujero ahí, está fuera del dominio, pero sin embargo el límite sí existe.
Es decir, no hay una correlación entre la existencia del límite y la existencia de la función en un mismo punto. ¿Qué significa esto? Que en algunas funciones puede que el límite en un punto exista, pero la función no esté definida, o sí esté definida y también existe el límite, como pasó en el ejemplo anterior de la parábola, o que no exista ninguna de las dos cosas, ni el límite ni la función, o que exista la función y no exista el límite. ¿Sí? Son cosas que suelen confundirse, digamos. Muchos dicen, bueno, en definitiva, entonces el límite de una función es lo que valga la función en un punto. No, no. Vamos a ver ejemplos, y son dos cosas totalmente distintas, porque una de ellas estudia qué pasa en un determinado valor de x, y la otra, el límite, estudia qué pasa cuando nos acercamos a un determinado valor de x. ¿Bien? Más ejemplos. Vamos con una función muy particular. Nunca les pediría que grafiquen esta función si no fuera con un graficador, ¿sí? Pero bueno, es una función que muestra un comportamiento interesante. Entonces, es esta función que tenemos ahí. Y igual 1 sobre 1 más el número e elevado a la 1 sobre x. Vamos a GeoGebra, que está el gráfico hecho. Bueno, esta función que la estamos viendo ahí muy acercada y muy cerquita, digamos, de x igual 0, muestra un comportamiento muy especial. Fíjense ese corte brusco que tiene, esa interrupción que tiene, esa discontinuidad, si hablamos en términos matemáticos, en x igual 0. Vamos a analizar entonces qué ocurre cuando yo me acerco a x igual 0, por izquierda y por derecha, en esta función. Vamos a darle entonces a la animación. Y vamos a empezar mirándolo verde, ¿sí? Mirando el movimiento de las cosas verdes. Cuando x se acerca al 0 desde la izquierda, que es lo que está haciendo el triangulito verde de abajo, la consecuencia sobre el eje y, a través del gráfico, es que la y se está acercando claramente a 1. ¿Sí? Mírenlo de vuelta. Cuando x se acerca a 0 por izquierda, a ver si lo puedo destacar por acá, cuando x se acerca a 0 por izquierda, la y se está moviendo de tal forma que se acerca a 1. O sea que eso en términos de límite significa que el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de esta función es 1. Y si miramos ahora el movimiento en rojo, vemos que cuando x se acerca a 0, pero por la derecha, la consecuencia a partir de la función es que la y se está acercando al 0. O sea que en términos de límite, en esta función, el límite cuando x tiende al 0 por la derecha es 0. Bien. O sea, por izquierda el límite medio 1, por derecha el límite medio 0, cuando x tiende a 0, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces qué consecuencias tiene eso. Volvamos al Power. Observamos entonces, bueno, lo que dijimos recién. El límite cuando x tiende a 0 por derecha de esta función es 0, y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de esta función es 1. Concluimos inmediatamente que el límite cuando x tiende a 0 de esta función no existe, por lo que dije anteriormente. Si los límites laterales no coinciden, el límite no existe. Bueno, algún otro ejemplo. Vamos a ir al GeoGebra nuevamente con otra función, una función racional sencillita, que es la función y igual 1 sobre x. Bueno, acá tenemos la función y igual 1 sobre x, con su gráfica, obviamente con una asíntota vertical en x igual 0. Y vamos justamente a acercarnos a x igual 0 y ver qué pasa. Lo vamos a hacer por izquierda en forma verde y por derecha en forma roja, ¿sí? Si bien la animación va a mover ambas cosas en simultáneo, vamos a empezar mirando el acercamiento por izquierda, ¿sí? En realidad, vamos a hacer así. Vamos a empezar solamente mirando por izquierda y oculto un cachito del otro. Bueno, insisto, x se va a estar acercando al 0 desde la izquierda, ¿sí? Y fíjense qué es lo que ocurre con la y. Bueno, por el hecho de haber una asíntota justamente vertical en x igual 0, a medida que x se aproxima a 0, a medida que x se aproxima a 0 desde la izquierda, lo que vemos como consecuencia sobre el eje y es que la y se está disparando, está cayendo en una especie de abismo,
Y eso significa que se está queriendo acercar a ese lugar que existe muy, muy lejos en los ejes infinitos, que justamente es el infinito, en este caso en particular, el infinito negativo. O sea que este comportamiento se traduce en que el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de esta función es menos infinito. No es un número menos infinito, es una intención que tiene la i de tomar valores cada vez más grandes. Pausamos un segundito y vamos a ver qué pasa por el otro lado. Si analizamos el mismo movimiento, pero desde la derecha, fíjense que cuando x tiene intenciones de acercarse a 0, pero desde la derecha, la función, en términos del eje y, digamos, se está disparando, en este caso, aceleradamente hacia arriba, es decir, que está con intenciones de acercarse hacia el más infinito. O sea que lo que concluimos a partir de este ejemplo es que el resultado de un límite no tiene que ser estrictamente un número. Puede ser un infinito, que no es un número real. Vamos a ver entonces cómo lo escribimos esto. Observamos que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de esta función es más infinito, y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de esta función es menos infinito. Concluimos que este límite no existe, el límite cuando x tiende a 0. ¿Por qué? No porque haya dado distinto, sino por el hecho de que ni el más infinito ni el menos infinito son números reales. Cuando decimos que un límite existe, tiene que ser un valor numérico concreto, un número real, ¿sí? Los infinitos no son números reales. O sea, aunque ambos me hubiesen dado más infinito o ambos menos infinito, tampoco hubiese existido. Pero para diferenciar esta situación de lo que pasó en el ejemplo anterior, donde el límite no existía porque los laterales no daban lo mismo, pero sí existían en forma individual, vamos a escribir usando esta notación que está en rojo. Es decir, en estos casos donde hay un comportamiento de irse hacia alguno de los infinitos, no importa cuál, decimos que el límite cuando x tiende a 0, en este caso, en esta función, es infinito. ¿Sí? Entendemos detrás de esta idea que el límite no existe, pero lo escribimos como que es infinito para que nos básicamente indique la presencia de una asíntota vertical. Otro caso a estudiar, distinto a los anteriores, es que se nos puede indagar acerca del comportamiento de una función a medida que x toma valores tendientes hacia alguno de los infinitos. Es decir, ahora va a ser x la que se va a mover con intenciones de acercarse hacia el más infinito, es decir, irse muy hacia la derecha, o acercarse hacia el menos infinito, es decir, moverse rápidamente muy hacia la izquierda. Vamos a volver a la GeoGebra a trabajar con la misma función de recién, igual 1 sobre x. Lo que tenemos acá es la gráfica de la misma función, solamente que me enfoqué en el primer cuadrante, digamos, hice un cambio en las escalas para que se observe lo que me interesa, ¿no? Que básicamente es ver qué ocurre. Vamos a ponerlo, se me ocurre un poquitito. Ahí está. Ver qué ocurre cuando la x tiende a el más infinito. Es decir, este triangulito que tenemos acá, que está arrancando arbitrariamente más o menos en 3 y pico, bueno, voy a moverlo hacia la derecha rápidamente, con intenciones de que se vaya hacia el más infinito, que es eso que está ya muy lejos a la derecha, y vamos a ver en consecuencia qué ocurre con la i, que es esto. Vamos a darle la animación. Creo que se observa que cuando x va tomando valores cada vez más grandes, con intenciones de dispararse hacia el más infinito, en términos de i, voy a volver a ponerlo. Si ahora miran, ahora enfóquense sobre el eje vertical, sobre el eje y. Fíjense que la i se está aproximando cada vez más a 0. ¿Sí? A medida que x toma valores cada vez más grandes, la i se aproxima
cada vez más a 0. Esto es una consecuencia de que esta función presenta justamente una asíntota horizontal en i igual 0. Bueno, volvemos al GeoGebra, al Power, perdón. Y entonces lo que vamos a escribir representando este comportamiento que vimos recién es que el límite cuando x tiende al más infinito de esta función es 0. Y si bien no hice la interpretación gráfica, cuando x tiende hacia el menos infinito en esta función, el resultado también es 0. El comportamiento es el mismo. Bueno, una cuestión a aclarar importante. Este es otro tipo de límites, porque x no se está acercando a un número acá. X se está acercando a algo que no es un punto de la recta real, porque los infinitos no son lugares concretos. Entonces, acá no estamos hablando de límites laterales. Fíjense que el más y el menos no están como exponente. Eso estaría mal escrito. Cuando x tiende hacia algún infinito, no tiene sentido hablar de lateralidad. Yo no puedo acercarme, por ejemplo, al más infinito por la derecha o por la izquierda, porque el más infinito no es un lugar fijo. Y con el menos infinito ocurre lo mismo. Estos son dos límites particulares, que ahora les vamos a dar un nombre, y no hay más posibilidades en términos de qué pasa con x tendiendo a infinitos. O x tiende al más infinito o x tiende al menos infinito. Son dos límites totalmente independientes. Podrían existir los dos, no existir ninguno, uno sí, otro no. Eso depende de la forma que tenga la función. Con lo cual, tipos de límites, resumiendo, ¿no?, que vimos hasta ahora. Lo que se conoce como límite finito de variable finita. A ver, el tipo de límite es el tipo de resultado. Y el tipo de variable es a qué tiende la x. Entonces acá se está hablando de un límite cuyo resultado es un número, por eso hablo de L, y donde x tiende a un número, por eso hablo de x0. Que fue el primer caso que vimos, el de la parábola. Tenemos el límite infinito de variable finita, es decir, donde el resultado del límite es infinito, pero la variable x tiende a un número fijo. Este fue el segundo ejemplo, o el tercer ejemplo que vimos. El tercero, creo. Tenemos límite finito de variable infinita, es decir, donde el resultado es un número, pero x tiende hacia alguno de los infinitos, que es el caso que acabamos de ver, ¿sí?, donde el L era 0 y x tendía al más o al menos infinito. Y la última situación, que no presenté un ejemplo, pero también existe, es límite infinito de variable infinita, es decir, casos en los que la variable tiende, la x tiende al más o al menos infinito, y el resultado del límite también es más o menos infinito, lo cual ocurre en una cantidad enorme de funciones que no tienen asíntotas horizontales. Pero bueno, después más adelante nos detendremos más en estos casos. Bueno, por ahora estos cálculos que hacemos es todo a ojo, todo a partir del gráfico, ¿sí? Esto de tabla de valores lo dejamos de lado porque no es un mecanismo que no voy a utilizar. O sea, vamos a calcular límites solamente a partir de la lectura del gráfico, y van a ver que en la guía se presentan funciones ya graficadas para que ustedes hagan lecturas acerca de algunos límites. En la clase siguiente, después del receso, vamos a empezar a hacer un cálculo de límites a partir de la ecuación de la función, y ya nos vamos a ir desprendiendo de a poquito del gráfico. Bueno, esto fue todo por este primer encuentro. Cualquier duda que les surja, me la preguntan a través de la mensajería interna, y yo después del receso voy a tratar de organizar algo un poquito más ágil para nosotros que somos poquitos, como les había adelantado, probablemente a través de WhatsApp. Bueno, les mando un saludo y que tengan un merecido y buen descanso invernal. Adiós.